Piensa por ti mismo. Wake up. Del cerebro. Vamos a imaginarnos un principio básico que para mí es fundamental, y es que creemos que el cerebro tiene varias funciones en la vida, pero realmente el cerebro se crea por una sola función y sigue siendo su función primaria, que es simplemente la supervivencia. En el cerebro no hay dolor, ¿de acuerdo? Hay displacer. El cerebro funciona por placer y displacer. El circuito más antiguo es el del displacer. ¿Por qué? Porque el cerebro lo primero que tiene que hacer es buscar la supervivencia. Y la supervivencia está directamente en alejarse de aquello que genera displacer al cerebro, ¿vale? Entonces, el cerebro se crea hace 500 millones de años con esta función básica. Los organismos empiezan cada vez a ser más complejos y los órganos internos necesitan un director de orquesta que gestione cómo funciona en una determinada situación, ¿de acuerdo? Una situación básica en la cual no hay amenaza y una situación en la cual hay amenaza. O sea, el cerebro funciona por amenaza, no amenaza. Nada más. O sea, estamos con no amenaza o con amenaza. Si estamos en no amenaza, funcionamos de una manera, y si estamos en amenaza, de otras. Vale. ¿Cuáles son los principios básicos por los que se desarrolla? ¿Dónde están las amenazas? Están fuera del organismo. Con lo cual, este primer cerebro funciona hacia afuera, no hacia adentro. Es un cerebro que funciona hacia el exterior. Vale. Funciona en presente, este primer cerebro. ¿Por qué? Porque las amenazas están en el presente. O sea, lo que pasó ayer ya no es amenazante y lo que pase mañana se resolverá mañana. ¿Sí? Y funciona por un principio básico que se llaman necesidades. Cubre las necesidades del organismo para seguir vivo. Esto hoy se conoce como homeostasis. ¿Sí? Vale, estos son los tres principios básicos del cerebro primitivo, que es el cerebro que jerárquicamente es el que va a mandar en cualquier situación. En cualquier situación este cerebro da una orden, porque nunca está apagado. Los otros dos cerebros o las otras dos evoluciones del cerebro que tenemos se apagan en un momento. Es un tema de sangre, lo veremos, ¿de acuerdo? Hace 250 millones de años los animales empiezan a evolucionar tanto que necesitamos cambiar ciertas cosas del cerebro. Y entonces aparece una primera evolución del cerebro. Esa primera evolución va a trabajar cosas que el cerebro ya no trabaja. Me explico. El primer cerebro resuelve el presente. ¿Vale? Este segundo cerebro lo que hace es generar las relaciones. Porque necesitamos que estos seres vivos que nacen ahora, que son los mamíferos, se relacionen entre progenitores y crías, debido a que las crías cuando nacen no son lo suficientemente maduras para sobrevivir. Y entonces tengo que generar relaciones. Las relaciones se generan en el pasado. O sea, mi relación contigo es lo que tú y yo hemos vivido antes. Con lo cual este segundo cerebro enfoca en el pasado. Ya no trabaja por necesidades, trabaja por parámetros fisiológico-afectivos que conocemos con el nombre de emociones. Sí, hay una emoción, un patrón fisiológico-afectivo, activación-relajación, sistema parasimpático o simpático, placer-displacer. Y creo los 4 cuadrantes, ¿no? Las emociones como tal no existen. Son etiquetas que nosotros damos a este cuadrante de activación-relajación, placer-displacer, ¿vale? Que luego veremos. Y por último, tenemos el patrón de que trabaja, como hemos dicho, hacia el pasado, trabaja por emociones y tiene una funcionalidad básica, que es cómo nos relacionamos con los demás. ¿Sí? Este segundo parámetro se cuadra con el primero y no podemos cortar el cerebro. Realmente el cerebro lo que hace es que va generando este aprendizaje y se solapa con el anterior. Realmente podemos entender las evoluciones del cerebro, pero no podríamos con un bisturí cortar los cerebros, ¿de acuerdo? Se llama teoría del cerebro triuno, pero es una metáfora, ¿de acuerdo? Como dice Sapolsky. Y luego tenemos el tercer cerebro, que es el cerebro, vamos a llamar, humano, que nace con el género Homo hace 2 millones de años y que lo que hace es volver a trabajar cosas que los anteriores no trabajan. Por ejemplo, tenemos el primer cerebro trabaja en presente y el segundo trabaja en pasado. Pues este cerebro trabaja en futuro. Este cerebro trabaja por necesidades. Este trabaja por emociones. Pues este va a trabajar por razonamiento. ¿Sí? De manera que cada cerebro tiene sus funciones. ¿Vale? ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que la parte del cerebro más primitiva es la parte del cerebro que está directamente relacionada con la supervivencia. Y recordemos que el cerebro nace para una cosa, para la supervivencia. ¿Vale? Vale. ¿Cómo funciona el cerebro? Funciona por energía.
¿De acuerdo? Cuando Kahneman estudia el cerebro, se da cuenta de que el cerebro necesita energía para funcionar constantemente, ¿no? Entonces, tenemos el problema de que esa energía la da la sangre. Vale. Y tenemos un problema de déficit de sangre. Me explico. En el cuerpo tenemos unos 5 o 6 litros de sangre, pero podemos introducir en nuestro sistema circulatorio casi hasta 8 litros. ¿Qué quiere decir? Que siempre hay partes vacías en nuestro sistema circulatorio de sangre. Esto es lógico, porque si no la sangre no se podría mover. Es como un Tetris. La forma que yo tengo de mover la sangre es por espacios vacíos. Genero presión en las arterias, presión arterial, y hago que la sangre se mueva de un sitio hacia otro. ¿Quién lo ordena? Mi cerebro. ¿En base a qué? A donde entiende que necesito energía. Perfecto. El cerebro, cuando está en no amenaza, tiene 1,5 litros de sangre. 1,5 litros. En ese momento tengo toda la capacidad neuronal para funcionar. Pero cuando yo empiezo a tener amenazas, lo primero que plantea mi cerebro es necesito luchar y correr, con lo cual necesito que la energía esté en las manos y en los pies. Y entonces empiezo a reducir la sangre de ciertas partes del cuerpo. Por eso las caras se quedan blancas. ¿Sí? Porque dejan de tener sangre. Por eso la gente defeca y orina. ¿Por qué? Tiene 2 principios básicos. Suelto peso para ser más rápido y la sangre de los esfínteres la puedo mandar a las manos y a los pies. ¿De acuerdo? De hecho, una situación que se da mucho, que explica Grossman, es que la guerra huele a mierda. ¿Por qué? Porque la gente defeca cuando estamos en acto de guerra. Por eso la gente que nunca ha estado en situaciones de combate no cree que es muy bonito el combate. ¿De acuerdo? Sí, yeah. Tiene que ser con un patrón fisiológico. Vale. ¿Cuál es mi problema? Mi problema es que el cerebro también pierde sangre. Porque mi cerebro puede funcionar con 0,5 litro. Con 0,5 litro cubro la parte biológica del cerebro. Cubro ese cerebro primitivo, que es el que da órdenes biológicas para que yo me mantenga vivo. Pero pierdo la capacidad de las relaciones, el calor, las emociones, el pensamiento hipotético deductivo, la creatividad. Me vuelvo un reptil, que es lo que necesito para sobrevivir, porque el peligro está en el presente y es el cerebro que gestiona el presente. El segundo cerebro gestiona el pasado, no lo necesito. El tercer cerebro gestiona el futuro, ya veremos si llego mañana. ¿De acuerdo? Por eso pasa todo esto. De hecho, incluso se inhibe el dolor. Por eso normalmente podemos ver un documental de National Geographic y vemos a una cebra que está siendo comida por un león y quiere marcharse corriendo. Es como si no le doliese toda esa herida que le está haciendo el león, porque esto sucede. O sea, a partir de 165 pulsaciones en situación de estrés, se empieza a reducir tu sensación de dolor. A partir de 175 no tienes dolor en situación de estrés, ¿vale? Porque se entiende que no es necesario que tengas dolor, ¿vale? Entonces, yo tengo esta máquina para funcionar. ¿Cuál es mi problema? Mi problema es que los animales solo tienen 2 o 1, dependiendo de los animales que haya, ¿no? Y esto lo explica Sapolsky de la siguiente manera, con una metáfora muy chula. Sapolsky tiene un libro que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Y en su libro Sapolsky explica que una cebra no tiene úlcera porque cuando el león viene, el león va a cazar a una de las cebras. Todas las cebras ven al león y entonces su cerebro se activa. La parte que se activa es la del presente, que es la que trabaja las situaciones de amenaza. Y entonces avisa, el león es peligroso. Pasamos al segundo nivel, que es el pasado. Y es, en el pasado el león nos ha comido, hay que salir corriendo. Y las cebras salen corriendo. Las cebras salen corriendo y el león caza a una de ellas, a la que corra menos. Y entonces el león se la come. ¿Qué hace el resto de las cebras? Se quedan pastando al lado. Porque el cerebro no funciona en futuro. No piensan en el futuro. El cerebro de las cebras piensa en pasado y en presente. Y ahora mismo no hay peligro, porque el león está comiendo. Se acabó el estrés. El estrés ha durado 1 minuto. Es funcional. Su carga alostática la puedo descargar rápidamente. ¿Sí? Pero ¿y si ponemos a un rebaño de hombres en la sabana africana y hacemos que la cebra salga corriendo detrás de ellos? Si vemos el funcionamiento del cerebro, los 2 primeros pisos son iguales. Vemos al león, percibimos que es una amenaza, salimos corriendo. Nuestro pasado nos dice que no nos puede coger porque si nos coge, nos va a comer. El león coge a uno, al último, al que corra menos, y se pone a devorarlo. ¿Pero qué hacemos el resto? El resto tenemos un problema, y es que tenemos un tercer cerebro, que trabaja en futuro, con un pensamiento hipotético deductivo, no con una verdad, con una hipótesis, en base a una deducción. Y entonces yo deduzco ciertos planteamientos, y es que a lo mejor el león se queda con hambre, a lo mejor no le ha gustado lo que está comiendo, y entonces pienso que puede seguir comiendo o queriendo comer. Y
Y entonces seguimos corriendo. No nos paramos como las cebras. Hasta que ya no vemos al león. Pero cuando ya no vemos al león, nos sentamos todos a descansar. Todos menos uno. Hay uno que se queda de pie. Y el resto descansa. ¿Por qué esta persona se queda de pie y el resto descansa? Porque esta persona ha sido la penúltima. Y todos lo saben. El que lo ha sido se tiene que quedar de pie. Porque es la única forma de que tenga una opción la próxima vez que venga el león. Y los demás se pueden sentar porque está él. Y es el que menos corre. ¿Sí? Pero claro, llega la hora de cenar. Y yo no puedo cenar porque he sido el penúltimo. Y si ceno, mi sangre se va al estómago y no puedo correr. Con lo cual no puedo cenar. Todos los demás sí, porque estoy yo. Y llega la hora de dormir. Y cuando llega la hora de dormir yo no puedo dormir porque activaría el sistema parasimpático, me relajaría y no podría correr. Y encima soy el más lento. Tengo que estar despierto. Mientras que los demás sí pueden dormir porque estoy yo. Los dos primeros patrones en estrés crónico es la úlcera de estómago y el insomnio. Porque es como funciona nuestro cerebro. Entonces, mi problema es que funcionamos con una máquina perfecta, pero no para la época que vivimos. Porque los leones no han desaparecido. Simplemente le hemos cambiado el nombre. Ya no son animales biológicos. Ahora el león es un ataque personal, ahora el león es alguien que te adelanta con el coche, ahora el león es alguien que te insulta, ahora el león es alguien que te suspende en un examen, que te echa de una empresa o que te deja como pareja. Ahora tenemos muchos leones. Pero para el cerebro, ese león sigue siendo igual. El cerebro no entiende si este león es biológico, si es un león real o si ese león es un león mental. No lo entiende. Responde a él de la misma forma y manera. Y mi problema en la vida es que tengo que trabajar con este cerebro y con esta forma de trabajar. Con esta forma de trabajar del cerebro. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos con nuestro cerebro? El problema que nosotros tenemos con nuestro cerebro es que nosotros pensamos que nuestro cerebro funciona de forma adecuada para nuestra época. Pero tenemos un segundo problema, que el segundo problema es la cantidad de energía que consume cada uno de los tres cerebros. Los dos cerebros de abajo son lo que llamamos el inconsciente. Funcionan por debajo del umbral de la consciencia. El umbral de la consciencia está marcado en los 470 milisegundos. Quiere decir que todo lo que pase por debajo de 470 milisegundos entre la exposición a un estímulo y la percepción del estímulo va al inconsciente. Siempre voy a tardar 470 milisegundos en yo, Fernando, ser consciente delante de lo que estoy. Eso es el cerebro consciente, que es el tercero, el que hace el pensamiento hipotético deductivo. El problema, que este de abajo, por cada acción que hace, gasta 0,2 calorías. Y este, por cada acción que hace, gasta 1,7 calorías. Hay una diferencia de caloría y media. Los estudios marcan que en un día que hagas pocas acciones, haces 35.000. Y un día que haces muchas acciones, las doblas. Puedes llegar a las 70.000. Esto es inviable. Con lo cual tengo un problema. Y es que la capacidad que yo tengo para gestionar mi cerebro humano es muy reducida a lo largo del día. Por eso los expertos hablan de 90-10. El 90% del día solo trabajo con el inconsciente y el 10% del día trabajo con el inconsciente y el consciente. Yo no gasto más calorías de las que tengo que gastar. Lo que hace el cerebro se apaga y deja de que funcione la parte consciente. Un ejemplo básico es, mi cerebro inconsciente no hace rehenes, es biológico, ataca. Entonces, cuando yo estoy con una persona, como puede ser mi pareja, y tengo una discusión, mi cerebro inconsciente me dice, el león ataca. ¿Sí? Pero mi cerebro consciente me dice, no lo hagas, no merece la pena, tienes una relación con esta persona y si le contestas se puede estropear. Y inhibo esa conducta. La inhibición de conducta del cerebro inconsciente por el consciente es el mayor gasto energético que hacemos a lo largo del día. Con lo cual, lo que estoy haciendo es reducir mucho mi capacidad para seguir inhibiendo conductas. El cansancio del día, todo esto todavía lo empeora. Y si esa discusión que he tenido a las 7 de la mañana, cuando estaba descansado, he podido controlarla, a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde, que ya estoy cansado y que no tengo energía, mi cerebro consciente no tiene la suficiente fuerza para inhibir esa conducta. Y entonces contesto. Y me doy cuenta de que esto es así porque cuando voy contestando hay una voz dentro que me va diciendo que lo estoy haciendo mal. La estás cagando. Pero llega tarde. ¿Por qué? Porque ese cerebro ya no tiene la capacidad de inhibir la conducta del de abajo. Pero a la vez te está avisando. Entonces, ¿cuál es mi problema? Mi problema es que nuestro cerebro, el cerebro social,
que es el cerebro que nos relaciona con los demás, que es la parte de arriba, si no lo trabajo, si no sé trabajar descansos, si no sé dividir tareas, si no sé trabajar el día de forma adecuada, va a funcionar solamente hasta las 10, las 11 de la mañana. Esto quiere decir que, de hecho, en muchas empresas, a los altos ejecutivos solo se les deja ya tomar 1 o 2 decisiones gordas al día, porque se considera que la tercera decisión ya no va a tener energía suficiente en el cerebro para tomar la decisión por la atención. No va a atender de forma adecuada la información que se le da, puede cometer errores que pueden costarle dinero a las empresas. O sea, lo que quiero que veas es cómo ya se está empezando a estudiar a todos los niveles la capacidad que yo tengo de gestionar con la parte superior del cerebro, que es el pensamiento hipotético deductivo. Entonces, en nuestro día a día pensamos que yo soy capaz de pensar, de razonar y de tomar decisiones en cualquier momento de mi día, y eso es mentira. Yo solamente soy capaz cuando existan ciertas circunstancias, pero que ante una amenaza, ante el cansancio, ante situaciones nuevas, siempre voy a tener el mismo patrón. Lo que le va a pasar a mi cerebro es que va a apagar la parte consciente y va a trabajar con el inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que genera que yo en un determinado momento apague la parte consciente y entre en parte inconsciente? Todo aquello que sean amenazas. ¿Y qué es una amenaza? Pues, para empezar, todo aquello que no espero. El cerebro tiene una cosa que se llama reducción energética, que lo que hace el cerebro es intentar adelantarse unos segundos a lo que va a pasar. Va 1 segundo por delante de nosotros. Y entonces prevé lo que va a pasar. Y esa previsión me permite ahorrarme energía, porque si no tendría que estar siempre metiendo energía. Esa energía se llama sorpresa. O sea, las emociones son energía y la emoción que genera energía neutra es sorpresa. Entonces, la sorpresa funciona para meterte el chute porque el cerebro se ha equivocado. ¿De acuerdo? Se llama error predictivo. O sea, yo voy por la vida y me voy a comprar un jersey. Y entonces lo que hace mi cerebro es lo siguiente. Llego a la tienda, veo el jersey y me gusta. Pero resulta que no pone precio. Entonces tengo que entrar dentro a ver qué precio tiene. Mi cerebro funciona de la siguiente manera. Analiza el jersey, analiza el pasado, analiza la tienda y le pone un precio al jersey en base a mis experiencias anteriores, por marca, por de qué está hecho el jersey, por la tienda, por la zona, ¿sí? Y le pongo un precio de 50 euros. El jersey ya no es ni caro ni barato. La pregunta es cómo se va a acercar el precio del jersey a los 50 euros que yo he puesto antes. Si el precio se acerca a los 50 euros, 51, 49, entro dentro de un rango, el cerebro no se sorprende y posiblemente compre el jersey. Si el precio es muy bajo, 35, o el precio es muy alto, 75, lo primero que hago es sorprenderme. Hay una sorpresa. ¿Por qué? Porque el cerebro no se espera eso. Lo primero que hace es sorprenderse, ¿sí? Eso se produce por una descarga eléctrica en las células fusiformes del cerebro que duran 0,5 segundos. Y en esos 0,5 segundos el cerebro analiza si la información nueva es positiva o negativa. Si es positiva, el cerebro se relaja, intenta buscar una solución, y si es negativa, activa el sistema de amenazas, la amígdala, y se echa hacia atrás. ¿Sí? Esto es la vida. La vida es comprar jerseys. Cada vez que tú estás en una situación, le has puesto un precio a esa situación. Y ahora te enfrentas a la situación. Y pueden pasar 3 cosas. Puede pasar que sea el precio que tú has puesto, que sea mucho mejor o que sea mucho peor. Cuando sucede esto, no hay emoción. Prácticamente es lo que esperabas, ya está. Cuando suceden estas dos, hay emoción. Las emociones positivas, que realmente no son positivas, son placenteras, son emociones que todos aceptamos porque nos dan placer y al cerebro el placer le encanta. Las emociones displacenteras son aquellas emociones que llamamos negativas y que intentamos alejarnos de ellas, pero que son igual de funcionales, incluso más funcionales que las positivas. Normalmente las emociones negativas son las que el cerebro aprende más rápido. El cerebro aprende 5-1 en una experiencia negativa a una positiva. Me explico. 5 experiencias positivas dan el mismo valor al cerebro que una experiencia negativa. ¿Sí? Porque la experiencia negativa es una experiencia displacentera que tiene que ver con el sistema del dolor, el sistema del displacer, que es el que crea el cerebro. Y el cerebro está hecho para eso. Entonces aprende muy rápido. Cualquier situación negativa que tú tengas en la vida va a tener un valor 5-1 de 5 posiciones positivas. ¿Sí? Entonces, hay un principio básico, y es que el cerebro aprende por 2 parámetros. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta para nuestra vida, porque la gente no aprende lo que quiere. La gente aprende lo que el cerebro necesita para sobrevivir. O
sea, yo creo que puedo aprender una asignatura, que puedo aprender un idioma o que puedo aprender ciertas cosas. Y es mentira. Yo lo aprenderé si el cerebro entiende que eso es necesario para la supervivencia de él. El cerebro aprende por dos motivos. El primero por emoción. Cualquier cosa que te emocione hace que aprendas. Yo siempre explico lo mismo. Cuando hablo con profesores les cuento que yo era un muy mal estudiante, pero había una clase que nunca me perdía. Yo soy bastante viejo y tenía un profesor yo tuve la suerte que era el que escribía el libro. Yo tenía un profesor que escribió el libro de Ciencias Naturales, que en mi época era un libro cuadrado, de color verde, ¿sí?, de Ciencias Naturales, de la editorial Anaya, que había escrito un señor que se llamaba Rafael Simancas. Y yo tuve en clase a Rafael Simancas. Y entonces yo no tenía clase de Ciencias Naturales, yo las vivía en clase. Porque Rafael nos llevaba a las ciencias naturales, nos hacía vivirlas. Llegaba a clase y preguntaba, ¿hoy qué toca? Las estrellas. Y te decía, cierra los ojos. Y te llevaba a las estrellas. ¿Sí? Y yo no tenía que estudiar. Y aprobaba ciencias naturales, porque me emocionaba. Y la emoción es una sorpresa. Es algo que no esperas, es un error predictivo. Y cada error predictivo el cerebro le estás diciendo lo estás haciendo mal. Y entonces lo tengo que aprender. Por eso aprendemos por emociones. Entonces una emoción positiva o una negativa hace que tu cerebro aprenda. La otra que hace que el cerebro aprenda es que el cerebro no quiere gastar energía. La quiere tener para el león, para cuando el león salga. Y tú quieres gastarla en la vida. Quieres gastarla pues para correr, Sí. Entonces el cerebro plantea una cosa. Si tú repites algo, yo lo aprendo para pasarlo al cerebro inconsciente, bajarlo de 1,7 a 0,2 para que tú no me fastidies. Entonces la otra forma de aprender es la repetición continua. No 21 días, eso es mentira. O sea, no hay ningún estudio científico que marque que los hábitos se generan a los 21 días. Podríamos decir que el estudio que más se acerca son los estudios de Pascual Leone en Harvard con ciegos, aprendiéndoles Braille, que descubre que a partir de los 5 meses dejan de tener una cosa que él llama efecto lunes. Los ciegos estudiaban Braille de lunes a viernes y él les miraba el cerebro y el aprendizaje y veía que había un ascenso del cerebro. El viernes iban a casa y el lunes cuando volvía él veía que había un pequeño descenso, había como un pequeño desaprendizaje. A eso él lo llama efecto lunes. A partir del 5.º mes el efecto lunes desaparece. Es simpático que si nos vamos a medicina o a psiquiatría, las enfermedades se cronifican a los 6 meses. A lo mejor tiene algo que ver, porque una enfermedad no es nada más que una repetición continua de algo que tú tienes. ¿Sí? Con lo cual yo creo que Pascual León está más cerca de lo que realmente es un hábito, de lo que hablan por ahí las redes sociales y de lo que hablan ciertas cosas. Bien, porque esto es importante. Es importante porque ten cuidado con lo que repitas en la vida, que lo vas a aprender. O sea, yo no sé lo que vas a aprender en la vida, pero vas a aprender dos cosas, lo que te emocione y lo que repitas. Y muchas veces, sin darnos cuenta, repetimos las cosas. Pongo un ejemplo. Hace poco, hablando con una persona, me preguntaba que le echase una mano porque quería ir a hablar con su hermana que intentó tener un intento y quería hablar con ella. Y entonces hablé con ella y le pregunté que qué le pasaba con la hermana, ¿no? Y me dice que ella le veo que tiene un reproche contra la hermana porque la hermana es alcohólica. Le pregunto por qué es alcohólica y me dice que hace unos años tuvo un problema y empezó a beber. Y yo le dije, claro, pero tú no estás viendo la funcionalidad de la conducta. O sea, cuando yo tengo un problema y un día decido beber, me doy cuenta que al beber inhibo la cognición, dejo de pensar en el problema. Y eso para mí es un alivio, porque el problema es sufrimiento. Y el sufrimiento es lo peor para el cuerpo humano. De hecho, es sufrimiento. La gente se sufre porque quiere dejar de sufrir, no porque quiere dejar de vivir. ¿De acuerdo? Entonces, el sufrimiento es uno de los parámetros más importantes. Entonces, yo descubro que mi sufrimiento yo lo puedo apagar con alcohol. Claro, pero mañana vuelvo a tener el mismo problema. Mañana lo que hago es que cuando me levanto, vuelva a venir el problema y vuelvo a sufrir. Y entonces he aprendido que cuando bebo, lo apago. Y el tercer día, y el cuarto, y los 5 meses. Y al 6.º mes soy alcohólico. Pero lo que he hecho es solucionar un problema en mi vida. Con lo cual he creado un trabajo funcional. O sea, ser alcohólico me funciona. Ahora, es desadaptativo. Hay otras formas de trabajarlo, pero como no las sé, porque somos muy incompetentes, esa incompetencia me ha llevado hacia ahí. ¿Por qué explico esto? Explico esto porque quiero que entienda la gente que cuando alguien hace algo es porque hay un funcionamiento detrás. El problema que yo tengo es que la repetición de esa acción va a hacer que yo aprenda, y no yo, mi cerebro. Y el cerebro no desaprende lo que aprende el cerebro inconsciente. O sea, el cerebro inconsciente no desaprende.
lo guarda en los ganglios basales y genera hábitos. Hábitos motores, hábitos de pensamiento y hábitos de protocolos de acción, procedimentales. De manera que si yo repito todos los días algo de forma motora o de pensamiento, llega un momento en que ya no tengo que pensarlo conscientemente. Se automatiza en mí. Si yo pienso que el mundo es una mierda, solo tengo que repetirlo 5 meses. Y al 6.º mes, mi cerebro se levantará todos los días viendo que el mundo es una mierda. Y diciéndomelo, sin yo pensarlo. Y esto es importantísimo, porque es un aprendizaje. Con lo cual, lo que quiero que vea la gente es que el cerebro tiene un patrón de funcionamiento. Y muchas veces no lo sabemos. No conocemos cómo funcionamos. O sea, yo quiero aprender una asignatura, quiero aprender algo, quiero aprender un idioma. Y cuando yo te pregunto, ¿y cómo aprende tu cerebro para aprender el idioma? No lo sabemos. Yo doy muchas conferencias en colegios y cuando explico esto a los profesores, me sorprende muchas veces que ni los profesores saben cómo realmente aprende un cerebro. Y son los encargados de hacerle a otra persona aprender. Entonces, un principio básico es, todo aquello que te emocione y todo aquello que tú repitas, tu cerebro lo va a aprender. Porque el cerebro nace vacío. Y cuando digo vacío, es que nace con unos parámetros básicos, que se llama predisposición genética. La predisposición genética son 3 clústeres, que es cómo nos relacionamos con nosotros, con los demás y con el mundo. La relación con nosotros es el clúster A, está relacionado con el cerebro de arriba, ¿sí? Está relacionado con la cognición. Por eso sus trastornos son trastornos cognitivos. O sea, es la esquizofrenia, la paranoia, la esquiziotípica, ¿sí? Y a lo mejor el asocial. El clúster B de personalidad está relacionado con el cerebro del medio, las emociones, con la relación con los demás. Por eso los trastornos están relacionados con los demás, que son cómo nos relacionamos con ellos, que es pues los narcisistas, los histriónicos, los límites, que no gestionan bien las emociones y el antisocial. Y el clúster C está relacionado con el ambiente, está relacionado con los parámetros ambientales, por eso los trastornos de personalidad están relacionados con eso. Es la persona dependiente, ¿sí? La persona evitativa y el TOC, el trastorno obsesivo-compulsivo. O sea, lo que quiero que veáis es cómo el cerebro está formado por estas 3 evoluciones y cómo todos los parámetros están directamente relacionados con esto. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que yo tengo esto, ese cerebro nace vacío, solo nace con esa predisposición genética. No tengo nada más. Pero todos los circuitos están vacíos porque la naturaleza entiende que es mucho más sencillo para mi supervivencia que tenga capacidad de adaptación, que tenga un gran conocimiento cuando nazco. Porque no sé qué conocimiento voy a tener, no sé dónde voy a nacer ni lo que voy a necesitar. Y entonces lo que nazco es con una cantidad brutal de neuroplasticidad. Puedo adaptar mi cerebro. La mayor cantidad de neuronas las tenemos en los primeros 7 años de vida. Posiblemente nunca vuelvas a tener esas cantidades de neuronas. En el año 7 se produce una cosa que se llama la poda sináptica. Las neuronas que no he trabajado con ellas, que no las he cargado de información, que no las he conectado ni las he mielinizado, desaparecen. Porque no puedo aguantarlas, por carga energética. Los primeros 7 años, el cerebro entiende que es tan importante aprender que tengo que aguantar ese mapa neuronal por mucho que cueste. Porque tengo que aprender. Y la forma de aprender es que ya esté todo hecho. Por eso un niño te ve y al segundo está repitiendo lo que tú estás haciendo. Mientras que yo no puedo. Yo tengo que coger la neurona, ponerla a otra neurona, generar la sinapsis y crear la mielinización para crear el aprendizaje. Y luego a esto darle un destello de electricidad. El niño solo tiene que generar el destello y ya está el camino hecho. Entonces es importantísimo esto, que lo entienda la gente. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a los 30 años, yo tengo con unos parámetros que la gente dice, no, es que esto es un don que tiene. Es algo que es de la persona. No. Todos nacemos igual en estos parámetros. ¿Eres gracioso? Sí, pues ya nadie nace gracioso. No hay cerebros graciosos. Lo que hace el cerebro es que cuando tengo 4 años y salgo al patio del colegio y cuento un chiste, las consecuencias de lo que yo haga generan mi adaptación al medio. Y cuando los demás se ríen conmigo, me prestan atención. Y el cerebro es adicto a la atención porque todos los niños, todos los bebés o los cachorros de mamífero necesitan atención para ser protegidos por los padres.
Por eso tienen 3 patrones, que es la cara de cachorro, entre otras cosas, ¿no? Que descubrió la etología, ¿no? Ojos grandes, nariz chita, mentón metido para adentro, que hace que nosotros los adultos queramos abrazarlos y cogerlos, ¿sí? Por eso los peluches tienen esta forma y por eso los dibujos animados tienen esta forma, ¿no? Para que quieras abrazarlos, ¿no? Vale. Ahora, ¿cuál es mi problema? Mi problema es que yo a los 4 años he hecho algo y eso que yo he hecho ha hecho que tú te rías. ¿Qué va a pasar al día siguiente, cuando salgo al patio? Y quiero tu atención. Lo voy a volver a hacer. Y al siguiente. Y al siguiente. Y cuando tengo 30 años soy un maestro haciendo gracias. Y entonces la gente te dice, no es que tiene un don. No, no tiene un don. Tiene 30 años de entrenamiento. Pero al revés pasa lo mismo. Yo a los 4 años salgo al patio de colegio, hago una gracia y nadie se ríe. Y entonces no es funcional. Y dejo de hacerlo. Y cuando tengo 30 años soy el soso del grupo. Y la gente me dice, es que no tienes gracia. Ya, es que no lo he entrenado lo suficiente, ¿no? Yo hago un planteamiento siempre y hago un planteamiento con tortillas de patatas. Y creo que es una metáfora que puede ayudar mucho a entenderlo. El aprendizaje para el cerebro, según Bandura, se genera en 4 patrones. El primero es que el cerebro tiene que percibir la información y ser capaz de reproducirla internamente, ¿sí? El segundo es que una vez que yo soy capaz de reproducirla, puedo generarla en el cerebro, ¿no? Sería la atención para captarla, la retención, la repetición y el último es la motivación, ¿no? Son los 4 pasos del TAS, de la teoría de aprendizaje social. Muy bien, vamos a hacer tortillas. Yo cojo un vídeo de un cocinero, vamos a poner a Arguiñano, lo metemos y vemos a Arguiñano en ese DVD haciendo una tortilla. Entonces, Bandura me dice, presta atención, yo presto atención. Y ahora Bandura me dice, tienes que tener la capacidad de cerrar los ojos y reproducirlo. Todo aquello que tú no puedas hacer con los ojos cerrados, no vas a poder hacerlo motoramente. Yo cuando voy al CAR a ver deportistas porque me dicen que tienen un problema, hago lo siguiente. Este chico, ¿qué hace? Salto de pértiga. Vale, cierra los ojos. Hace el salto de pértiga. ¿Lo has visto entero? No. ¿Qué es la parte del salto que no has visto? Esta. Ahí está el problema. El siguiente. ¿Sí? Esa parte es la que no. Porque no las reproduces mentalmente, no las puedes reproducir motoramente, ¿vale? Entonces, yo ya sé hacer la tortilla. Y entonces me voy y cojo los útiles de cocina y hago mi tortilla. Arguiñano en el vídeo hace una tortilla perfecta. Apetece comerla. ¿A mí qué me sale? ¿Un revuelto? ¿Podríamos llamarlo incluso revuelto? ¿Dónde está el fallo? El fallo está en que Arguiñano nos dice que esa tortilla sale después de 1 millón de repeticiones. Y ese es un gran problema en la vida, que vemos a la gente hacer las cosas y no vemos la teoría del iceberg, lo que hay detrás para que esa persona llegue a ese punto. Y entonces pensamos que somos capaces de hacer las cosas. Para yo hacer algo, tengo que generar 2 cosas. Tengo que repetir y motivarme. Las emociones reducen la repetición. Tal es así que hay un trastorno que se llama estrés postraumático, que es un aprendizaje con una sola repetición por la cantidad de emoción negativa que ha habido en esa experiencia. ¿Sí? Si yo te pregunto, ¿dónde estabas el día que se cayeron las Torres Gemelas? Si yo te pregunto, ¿dónde estabas cuando Iniesta metió el gol del Campeonato del Mundo? ¿O dónde estabas el otro día pues, cuando se quemó Notre Dame? Posiblemente me digas dónde estabas y recuerdes la imagen de cuando lo viste. Pero si yo te pregunto qué estabas haciendo el día siguiente, me dices que no te acuerdas. ¿Por qué te acuerdas? Porque te emocionaste. Y en el momento que tú te emocionas, tu cerebro lo guarda. Entonces, yo tengo 5 meses para generar un hábito, pero puedo reducirlo por emociones, hasta prácticamente 1 día. Entonces, cualquier aprendizaje en la vida es esto. Yo si quiero aprender algo, tengo que repetir, pero reduzco toda la emoción que hay. Ahora, el último parámetro que vamos a ver es, el cerebro funciona por una cosa que se llama placer. Me explico. El cerebro no quiere gastar. Quiere guardarse la energía para el león. Y tú quieres gastar. Todos los días negocias con tu cerebro. Todos los días tu cerebro te pregunta ¿para qué lo quieres? Y tú se lo dices. Si el cerebro entiende que lo que le vas a dar le va a gustar, te da la energía. Y si el cerebro entiende que no le gusta, no te la va a dar. ¿Qué es lo que cambia el cerebro o canjea el cerebro? Canjea placer. Cuando tú le dices esto me va a dar placer, el cerebro te dice perfecto. Esto lo descubrieron en el año 2015. Estaban estudiando las adicciones. Entonces estaban estudiando cuáles eran los circuitos que estaban relacionados con las adicciones. Y en el año 2017 se dieron cuenta que el circuito de las adicciones y el circuito de los hábitos era el mismo. La diferencia es pequeñísima. La voy a explicar ahora.
Cada vez que tú haces una cosa nueva en la vida, hay dos circuitos en el cerebro, el núcleo accumbens, que es el circuito del placer, y los ganglios basales, donde tienen los hábitos, que están unidos por dos vías, la vía go y la vía no go. La vía go genera dopamina, acción, y la vía go genera serotonina, inhibición. Con lo cual, cada vez que yo hago algo nuevo, puede pasar una cosa, que sienta placer, vía go, y entonces esto haga que yo tenga un 75% de posibilidades de volver a repetirlo. Pero cada vez que yo hago nuevo en la vida y genera displacer, inhibición, hay un 75% de posibilidades de no volver a hacerlo. Dos psicólogos estudiaron los buenos propósitos. Los buenos propósitos es lo que la gente se pone el 31 de diciembre como acción nueva al nuevo año. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si yo me apunto a estudiar inglés, si yo me pongo a régimen o si yo voy al gimnasio? La primera repetición va a ser incompetencia en clase de inglés, agujetas en el gimnasio y hambre. ¿Eso es vía go o no go? Es vía no go. 75% de no repetir. Pero resulta que yo tengo mucha perseverancia y al día siguiente lo vuelvo a hacer. Pero vuelvo a estar en la misma ecuación, porque no hay un hábito. Otro 75% de no repetir. Los psicólogos encontraron que el día 6 de Reyes el 20% de las personas ya habían abandonado sus buenos propósitos. El día 31 de enero el 40%. Y el 31 de diciembre solo seguían el 20%. Por eso se dice que cuando empiezas una cosa nueva en la vida, solamente el 20% llega a ella. Y el 80% fracasa. Pero no fracasa por competencia. Fracasa porque nadie nos enseña que el cerebro funciona por placer. Y que si la acción no tiene placer, tú tienes que ponérsela de forma artificial, por un efecto que se llama Premack. El efecto Premack dice que el cerebro une lo que pasa con lo que pasa inmediatamente después. Lo une. ¿Sí? De manera que si yo hago esto y aquí le meto placer, el cerebro entiende que esto va a estar unido. Y va a hacer esto porque después hay placer. Pongo un ejemplo con un perro. Yo dejo al perro salir a dar una vuelta. Y le llamo. Y el perro no viene. Y le vuelvo a llamar. Y el perro no viene. Y yo me enfado. Y de pronto el perro viene. Y yo, como estoy enfadado, castigo al perro. Lo que acabo de hacer es decirle al perro, cuando vengas, te van a castigar. La próxima vez que yo llame al perro, el perro no va a venir. Porque he hecho un efecto Premack. Esto también pasa en la educación con los niños, esto también pasa en muchas cosas, ¿no? Justamente lo que pasa después es lo más importante. El orden para el cerebro sí es importante. Entonces, lo que quiero que veas es, cuando yo tengo una situación en la vida, lo primero que tengo que plantearme, si quiero un objetivo, tengo que crear un plan de acción en el cual la negociación con mi cerebro es cómo yo te doy todos los días una pequeña píldora de placer para mantener la vía go activada para que pueda, ¿no? Yo siempre cuento la misma anécdota. A mí me piden ir a Salamanca a dar una conferencia a una universidad a personas que están terminando la carrera de psicología y les pregunto qué tienen que hacer con un paciente en la primera sesión. Y todos me sacan el manual, el DSM-5. Yo les digo, no, lo que tenéis que hacer es que haya segunda sesión. Tenéis que ser capaces de activar la vía go entre los ganglios basales y el núcleo accumbens. Y no os lo han enseñado. Porque eso es lo que hace que la persona tenga un 75% de posibilidades de volver a la segunda sesión. No porque tú seas buen psicólogo. Entonces, da igual lo que te plantees en la vida. Conseguirás aquellas cosas que actives la vía go y dejarás y abandonarás aquellas cosas que activarán la vía no go. Y esto es un patrón biológico que no nos enseñan. Pero nuestro cerebro funciona de esta manera. El núcleo accumbens lo descubrieron dos alumnos de Gebs. Dos alumnos de Gebs se dieron cuenta de que cogieron a una rata y la metieron en un circuito. Le pusieron un electrodo que ellos pensaban que habían puesto en el SARA. El SARA es un circuito del cerebro que, entre otras muchas cosas, gestiona la vigilia y la somnolencia. ¿Sí? Entonces le pusieron una palanca y ellas pensaban que cuando tocase la palanca la rata iba a entrar en somnolencia. Esto era lo que se esperaba. La rata tocó la palanca y la llegó a tocar 2000 veces y se murió. Lo que le pasó es que se equivocaron de circuito y se lo metieron en el núcleo accumbens. Y cada vez que la rata tocaba la palanca tenía un orgasmo. El núcleo accumbens nace con los mamíferos. Los mamíferos nos relacionamos de forma diferente para procrear. Y la naturaleza, que es sabia, genera un proceso que nos genere tanto placer que nosotros queramos procrear, que se llama orgasmo. Y eso lo genera el núcleo accumbens. Nuestro problema es que el núcleo accumbens poco a poco ha ido conectándose con otros parámetros de nuestro cerebro y también genera placer por otras cosas. Y el problema es que el placer es adictivo para el cerebro.
y cada vez lo estamos conectando a más patrones sociales. Lo estamos conectando a la atención, lo estamos conectando al poder, al logro, con lo cual es lo que nuestro cerebro busca constantemente y por eso la gente es adictiva a ciertos parámetros de la vida. Entonces, el gran problema que tenemos es que yo tengo un circuito neuronal, que es el del placer, que tengo que saber gestionar para darme una cantidad de placer lo suficiente para yo poder hacer las cosas, pero que si yo de forma consciente no controlo, el placer me controla a mí. Y todas las conductas que yo haga van a ser relacionadas con el placer. Y a partir de ese momento yo soy un adicto, porque constantemente muevo esto. La ansiedad es el miedo al miedo. La ansiedad es el miedo a que pase a lo que tengo miedo. Y la ansiedad sucede porque en un determinado momento mi cerebro no recibe la adicción suficiente, o sea, la muestra adictiva, en este caso la dopamina. Yo soy deportista y entonces me acostumbro a que cuando yo termino una carrera gano. Y cuando gano recibo atención. Y esa atención que recibo me da placer. Pero claro, ahora soy adicto al placer. Y entonces lo que pasa es que tengo un pequeño mono, un síndrome de abstinencia que empieza el jueves. ¿Por qué? Porque ¿y si no gano? Si no gano no recibo. Con lo cual ese síndrome de abstinencia me genera esa ansiedad que tengo antes de las competiciones. Porque ya no quiero hacer deporte, quiero ganar. Yo empecé a hacer deporte, porque empecé a hacer deporte cuando era pequeñito, porque lo hacían mis padres, porque lo hacía un amigo, y yo buscaba la atención. Y no me importaba ganar, era disfrutar del proceso. Pero un día resulta que gano una carrera y descubro lo que es la atención. Y poco a poco mi propósito empieza a bajar y mi patrón adictivo empieza a subir. Esto que he explicado con el deporte pasa con cualquier cosa en la vida. Mientras que tú mantengas el propósito por encima del placer, tu motivación es sana. Cuando el placer gana el propósito en una situación, tu motivación es adictiva. Y entonces ya no eres tú el que gestiona la situación, la está gestionando tu cerebro por ti. Y vivimos en una sociedad que cada vez es más adictiva. Y la gente trabaja más por motivaciones adictivas que por motivaciones de propósito. Por eso es muy importante que tengamos claro nuestro propósito, que nos lo escribamos, que nos lo leamos y que tengamos claro a dónde vamos. Vamos a poner que yo... vamos a poner un caso real, me da por culo ir al gimnasio. Vale. Pero sabiendo esto que me dices, voy a asociar la experiencia del gimnasio a meterme un batido después de proteína de vainilla con plátano que me encanta para asociar eso. Sí. Si yo eso me pongo a hacerlo todos los días, el efecto placer acaba pasándose y tengo que renovar la recompensa de después del gimnasio. No. A ver, la motivación intrínseca es una teoría de Deci y Ryan, ¿vale? La motivación en psicología no se llama motivación, se llama autodeterminación, lo que yo determino hacer en un momento dado. La motivación intrínseca realmente son 5 estadios. Es la regulación de la conducta por mí. Vale, todo empieza por una cosa que se llama motivación extrínseca. Yo no quiero hacer algo o no tengo el hábito de hacerlo y entonces mi premio tiene que ser externo. Por eso se llama motivación extrínseca. Recibo un premio externo que es tomarme el batido. Vale. Luego tengo que pasar a un siguiente estadio, que este estadio es introproyectada. ¿Qué quiere decir? Que ya los premios y castigos tienen que estar conectados a algo que para mí sea ya representativo. ¿Sí? Este patrón pasa a un tercer estado que se llama identificativa, que es motivación identificativa, quiere decir que me identifico ya con lo que estoy haciendo. Y de aquí a aquí hay uno cuarto que es cuando yo entro dentro y ya no solamente la identifico, sino que la regulo dentro de mí. Es motivación regulada. Está regulada por mis valores. Y el último paso ya es que lo hago por placer de hacerlo, que es la motivación intrínseca. O sea, la gente piensa que yo puedo motivarme de forma intrínseca mañana. No. Esto tiene un patrón. Yo normalmente cuando hago esto en equipos digo que hay un año entre que yo monto un equipo, una regulación externa, hasta que yo consigo que el equipo, por motivación intrínseca, funcione como un equipo y no busquen premios externos. La satisfacción está en conseguir las cosas, en hacerlo y en ver el valor de lo que estamos haciendo. Pero para eso tengo que trabajar todos estos parámetros. Mirad, el problema que hay es que la gente cuando empieza a hacer algo quiere beneficio. Y el cerebro no quiere beneficio, quiere placer. Mi forma de hacer que el cerebro quiera es placer. Yo cuando creo planes de trabajo, o sea, yo trabajo con muchos entrenadores, ¿vale? Y cuando el entrenador me dice tal, dice que no le cuenten los beneficios, que al cerebro le da igual los beneficios.
Al cerebro dale placer. Los beneficios ya vendrán luego. Pero la primera semana el cerebro quiere placer. Acuérdate, no beneficios, sí, placer. ¿Dónde está el placer? El placer está en ser competente. Por ejemplo, ¿nos ponemos a dieta? Sí. Vale, primera semana, objetivo, 100 gramos. Me decían, ¿100 gramos? Digo, sí. ¿Por qué? Porque quiero que diga, hostia, que bajo 400. He cumplido el objetivo y lo he multiplicado por 3. Y se va a venir contento y va a querer la segunda semana. Mi primera semana no es que tú hagas las cosas, es que haya segunda semana. Y la segunda semana es placer. Mi problema en la vida, y el problema de mucha gente, es que quiere él gobernar. No, 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 no. El que manda es el cerebro. Únete a tu enemigo, porque no puedes ir contra él. Si tú le tocas los cojones a tu enemigo lo que hace es, toca 2 teclas, te genera una depresión, claro, te mete en la cama y no te mueves aunque quieras salir. Sí. Entonces yo tengo que trabajar con mi cerebro, darle pequeñas dosis. Yo trabajé mucho tiempo con perros, ¿de acuerdo? Entonces los perros de trabajo se les da de comer siempre por la noche. Siempre por la noche. Porque si no trabajan. Trabajas y por la noche te doy de comer. El cerebro es igual. Una pequeña dosis. Lo justo. Tú quieres placer, ¿no? Yo te doy placer, pero lo que yo diga. Y la pequeña dosis para que mañana quieras volver a por esa pequeña dosis. Si hoy te lleno de dosis, mañana no vas a querer o me vas a decir, no, no, quiero otra vez la misma dosis. Y al final no hago lo que yo quiero, hago lo que tú quieres. La forma de gobernar tu conducta es controlando el placer en tu vida. Y vivimos en una sociedad que es lo contrario. Placer por todos los lados. Vamos a ver cómo funciona la motivación en el cerebro. La motivación del cerebro funciona por un parámetro básico. Y es que el cerebro funciona por placer. Siempre funciona por placer. O sea, el cerebro busca siempre un placer. Entonces, la forma de conseguir cualquier cosa en la vida es que tú canjees la energía que tiene el cerebro, que no la tienes tú no tienes energía, la energía es de tu cerebro y la tiene para salir corriendo del león y tú la canjeas por placer. Perfecto. Si yo quiero conseguir que mi cerebro quiera hacer algo, tengo que conseguir que el cerebro lo haga de forma intrínseca. ¿Sí? Que se llama motivación intrínseca. Una teoría de Deci y Ryan, de 1992, que se llama teoría de la autodeterminación. Yo determino lo que quiero hacer. La autodeterminación no sale de la nada, sale de un parámetro de 5 estados, que empiezo por la motivación extrínseca. La motivación extrínseca es lo que conocemos como la zanahoria y el palo. O sea, por parte externa, yo regulo tu conducta hacia lo que quiero que hagas y lo quiero que no hagas. Poco a poco, yo, si trabajo contigo, me doy dando cuenta de cuál es la zanahoria que más te gusta y el palo que más te genera dolor. Y entonces, en esa segunda fase, que se llama inproyectada, lo que yo hago ya es poner la zanahoria adecuada y poner el palo adecuado para que lo hagas o no lo hagas. El tercer patrón, que es la identificada, es que tú te identificas ya. ¿Qué quiere decir que te identificas? Que cuando no lo haces empiezas a tener ansiedad por no hacerlo. Y entonces tú ya empiezas a empujar a hacerlo para no recibir el palo y querer recibir la zanahoria. La cuarta fase es que eso lo empiezo a conectar con mis valores. Y eso empieza a ser un valor para mí, con lo cual ya me identifico con ella. Y por último, la última fase es que lo conecto constantemente con mi motivación interna. Y entonces lo que hago con esa motivación es que ya no solamente necesito el premio externo, porque no quiero premios externos. Solo el hecho de hacerlo es motivacional para mí. Claro, si eso lo llevamos a un patrón diario, de cuando yo empiezo a trabajar con una persona, yo necesito que tú tengas la motivación para comer de una determinada manera, para ir a clase, para ir al gimnasio, y todo empieza por un día. Todo empieza por una zanahoria y un palo. Si yo genero zanahorias, lo que genero es que tú quieras seguir haciéndolo. Entonces yo tengo que conseguir que en cada acción tú quieras hacerlo. Hay un parámetro fundamental y es que cuando nosotros hacemos algo, evaluamos lo que hemos hecho. Si yo me siento competente, quiero volver a hacerlo. Y me siento incompetente, dejo de hacerlo. Es una necesidad psicológica orgánica, es como yo me relaciono con el ambiente. Perfecto. ¿Es placentero o displacentero? Entonces, en todo proceso tengo que conseguir microobjetivos, porque el cerebro es cortoplacista. El cerebro no puede trabajar con objetivos a un mes, a un año. Eso es brutal para el cerebro. No lo entiende. No entiende por qué me estoy esforzando y no estoy recibiendo un premio. Los objetivos tienen que ser máximo semanales. Y ahora tengo que poder cumplirlos. El primer objetivo tiene que ser tan fácil que prácticamente lo cumplas solo por moverte. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando no es ese objetivo. Ese objetivo no es válido. Lo que es válido es que llegues a la segunda semana, que consigas llegar a esa segunda semana. Los estudios que hay sobre personas que consiguen llegar a parámetros largos es que en las primeras semanas consiguieron los objetivos y eso les motivó para seguir. Seligman
Es el padre de la psicología positiva, no del positivismo, que no es lo mismo. Y Seligman descubre una cosa. Mete a unos perros en unas jaulas y genera un condicionamiento operante. Y es que pone un timbre y cuando suena el timbre a los 10 segundos, el suelo de la jaula se electrifica. Los perros, al tercer timbrazo, saben que tienen 10 segundos para salir de la jaula. Y ahora lo que hace es divide a los perros en dos jaulas. La mitad de los perros los pone en una jaula con salida y a la otra mitad en una jaula sin salida. Todos los perros escuchan el timbre y todos los perros saben que tienen 10 segundos. Estos encuentran salida y estos no la encuentran. Con el tiempo, estos siguen saliendo, pero estos ya no buscan la salida, porque han generado una indefensión aprendida. Se quedan quietos y se orinan encima. ¿Por qué se orinan? Porque la sangre está en las patas. Están relajándose, pero no tienen salida. Sí, pero Seligman hizo otra cosa. Cambió a los perros y vio qué pasaba. ¿Y sabes lo que pasó? Que los perros que en las primeras repeticiones consiguieron los objetivos, siempre buscaron la salida aunque nunca la encontraron luego. Pero los perros que en las primeras repeticiones no encontraron la salida, aunque luego la tuviesen, no la buscaban. Porque su cerebro les decía, no merece la pena, no la vas a encontrar. Las primeras repeticiones en todo proceso es cómo tú te vas a relacionar con el proceso. Y en las primeras repeticiones, tu cerebro tiene que sentirse competente. Y sentirse competente es placer. Cuidadito con los primeros objetivos que nos ponemos. Cuando empezamos un proceso, creemos que estamos tan motivados que creemos que podemos con todo. Y nos ponemos normalmente objetivos muy grandes. No, no, es al revés. El objetivo tiene que ir de menos a más. Porque lo que tengo que conseguir son las primeras semanas, que son las más críticas para el placer. Que es donde me muevo por placer. Aquí cuando entro en segunda y tercera fase, esto ya no está importante. Es más importante cómo yo coloco mis valores en relación a lo que estoy haciendo. Entonces la gente normalmente empieza a motivarse al revés. Creo que puedo, y como creo que puedo, es dame más. No, no, más. No, no, esto es lo que te han mandado. Yo normalmente escucho a gente, no, pero puedo correr más. Digo, ya, pero es que te has puesto que corras 1 minuto. No, no, pero yo puedo correr 10, pero que no es eso. Que es que corras 1 minuto y te sientas bien. Porque necesito que sientas esa sensación. Ya correremos 10 minutos y media hora y 1 hora. Pero dentro de 1 año. Pero es que necesito que dentro de 1 año corras. No que corras hoy media hora y ya no vuelvas a correr en 1 mes. Entonces es importante que la gente entienda que normalmente cuando trabajamos procesos nuevos, por motivación los trabajamos al revés de cómo tenemos que trabajarlos para que la gente se motive y mantenga esa motivación a largo plazo. Pero muchas veces me preguntan, ¿por qué los esclavos no se rebelan? Indefensión aprendida. Tener el conocimiento de cómo funciona la motivación, ¿crees que permite ganarle la partida y saltarnos pasos? Te voy a dar un sí condicional. Para mí hay un sí condicional, ¿de acuerdo? O sea, si tú conoces los pasos, tú puedes saltarte pasos, pero saltarte pasos con una condición. Y explico por qué. Cuando yo hago algo y no lo consigo, lo que genero es una frustración. Pero no es una frustración por nada, sino porque no lo comprendo, no entiendo. ¿Por qué yo quiero ponerme a dieta y no puedo? No entiendo el por qué. ¿O por qué yo quiero ir al gimnasio y no puedo? No entiendo el por qué. Al revés pasa lo mismo. Cuando yo entiendo el proceso y sé que el cerebro está luchando contra mí, el hecho de ganarle genera placer, porque genera satisfacción. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo ese conocimiento, genero que en mi cerebro la respuesta por lo que me está pasando sea placer. Con lo cual estoy metiendo el placer, que es lo que al final el cerebro compra para seguir adelante. Cuando yo no entiendo el proceso, entro en frustración. Y esa frustración hace que, como no entiendo encima el proceso, abandono por incompetencia porque es displacer. Activo la vía de abajo en vez de la de arriba. Total. ¿Sabes lo que significa esto? A efectos, tío, prácticos, de aliviar sufrimiento Sí. en el ser humano. Yo he visto a gente llorar cuando le he contado esto. Totalmente. Y de colocar... Porque han entendido de repente, ¿no? Hombre, claro, y de colocar a la persona, tío, lo que era un freno para ti, por desconocimiento, se convierte en un trampolín, colega, en el que tú coges y ¡ping! Y puedes saltar al reto. Hay una cosa, y es la culpa, tío.
Porque vivimos en una sociedad donde cuando tú no haces algo es porque no lo has hecho lo suficiente, porque no te has esforzado, es puta mentira. Cuando tú no consigues algo es porque no sabes trabajar con la negociación adecuada para tu cerebro, que es darle placer. Y entonces me siento culpable porque yo soy el culpable de no conseguirlo. No, no, no. Es que nadie te ha explicado el procedimiento real. Con lo cual, para mí, es brutal a dos tramos. Uno es, te quito la responsabilidad. Cuando antes has fallado no era culpa tuya, simplemente nadie te lo había explicado, y encima ahora te enseño cómo poder hacerlo. Renazco. Si tú utilizas que cada cosa que hagas en el día a día, para ello tienes que poner un pago de placer, tenemos dos parámetros importantes, ¿vale? El primero es que el placer al final genera un problema en ti y se vuelve adictivo. Me explico. Lo que voy a hacer no es querer placer, sino seguir haciendo actividades que me generen placer. No sé si lo explico, si está explicado. O sea, lo que quiero que entiendas es, si yo empiezo a hacer todo y todo después de hacerlo tiene un placer, voy a empezar a buscar actividades que sean siempre con un placer después. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, hay un segundo patrón, porque aquí nada es bueno ni malo. Y la pregunta es hasta qué punto esto puede ser funcional. La pregunta es cómo consigues placer. Si el placer lo consigues con acciones tangibles, entonces esto es tóxico. Pero si el placer lo consigues con acciones intangibles, como la satisfacción por ayudar a alguien, como el trabajo de parámetros sociales, como el darle una moneda a alguien que está pidiendo, cosas que sean un placer intangible, eso sí te mueve el cerebro hacia un parámetro distinto. O sea, el placer para el cerebro no es adictivo por el hecho de que tú trabajes con él, es adictivo porque al que lo conectas. Y el problema es que lo conectamos a acciones tangibles. Cuando yo le pongo estos trabajos a la gente, lo primero que me ponen son acciones tangibles. Sí, una cerveza, un no sé qué. No, 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 no. Eso te lo compro la primera semana. Pero lo que quiero es que empieces a buscarme acciones intangibles. O sea, que tú sientas un placer por ganar al cerebro, que tú sientas un placer por ayudar a alguien, que tú sientas un placer. O sea, no puedes conectar tu vida constantemente a placeres tangibles. Pregunta entonces, ¿estamos hablando de la famosa dopamina versus serotonina? Sí. La dopamina es el neurotransmisor que está directamente relacionado con el placer. Con el placer, no con el bienestar y no con la felicidad. La felicidad está relacionada con la serotonina. Repito, es una paradoja. La serotonina genera la depresión y genera la felicidad. ¿Qué genera la depresión? La falta de serotonina. O sea, cada vez que yo tengo un dolor, el cerebro absorbe serotonina. Y entonces se queda sin serotonina y eso es lo que me produce la depresión. Por eso a las personas con depresión se le da inhibidores de los receptores de serotonina para que el cerebro no pueda absorberla y se siga manteniendo y yo no tenga la depresión, ¿de acuerdo? Es que la gente lo entiende mal. Piensa que no, la serotonina, no, la serotonina no la genera. Genera que como no la tienes, entonces te deprimes. Si tuviésemos serotonina a mogollón, nunca nos deprimiríamos, pero seríamos felices tontos. Seríamos felices pero tontos, nos daría igual todo. ¿Sí? Luego está otro neurotransmisor que se habla muy poco de él y que es muy importante, que es la oxitocina, donde está el bienestar. ¿Sí? La oxitocina es lo que activa una mujer cuando da a luz. Sin oxitocina y amor no hay leche materna. Hay estudios que demuestran que que mujeres que no han dado a luz por el hecho de poner un niño cerca del pezón y sentir el amor por el niño, han dado leche. Sí, la oxitocina se genera cuando abrazas a una persona 10 segundos. La oxitocina se genera cuando haces una acción positiva. La oxitocina se genera cuando estás tomándote algo con un amigo en una terraza o viendo una puesta de sol. La oxitocina es felicidad. El problema que tenemos es que la felicidad no tiene picos. Es un bienestar. Mientras que el placer es un pico. Entonces la gente, cuando encuentra el pico, quiere el pico. Entonces el pico yo tengo que saber controlarlo. No puedo permitir que el pico sea constante. Mi vida no puede ser una sierra de cortar. Mi vida tiene que ser un valle de oxitocina, con pequeños picos de dopamina. ¿Sí? Cojonudo. Es que me vale el ejemplo del gimnasio, ¿no? Entonces, yo he conseguido ir al gimnasio y poniéndome un pequeños pequeño premios. Tal. Si yo quito directamente el batido
Sí, o cierran la cafetería. sí. A mí se me va a caer el tema, o ya la rutina se me ha generado tal. Sí y no. O tengo que hacer el ejercicio de buscar un sustituto dopamínico para buscar algo más. Depende en la fase en la que estés. O sea, yo durante muchos años daba clase de artes marciales. Y tenía clases de adultos, pero lo que más me gustaba eran los niños, de 4 años. Yo tenía un ejército de niños de 4 años. ¿Sí? Y funcionaban de la siguiente manera. El primer día cuando llegaban a clase, yo tenía yenes. Cuando me fui a Japón, traje mis yenes y los tenía fotocopiados. Entonces tenía yenes fotocopiados. Y a los niños el primer día les daba una cartera vacía. Y cuando les daba la cartera y me preguntaban para qué, le decía, quítate los zapatos. Y cuando se quitaban los zapatos, le daba un yen. ¿Por qué? Por quitarte el zapato. Y ahora pasa. ¿Sí? ¿Lo ves? El placer por nada. ¿Sí? Entonces, el primer día tienes un yen por eso. ¿Qué hacía el niño el segundo día cuando llegaba a clase? 4 años, ¿eh? Se quitaba los zapatos y decía el yen. Digo, no. Cuando los zapatillas estén al revés. Entonces el niño le daba vuelta a zapatillas, el yen. El tercer día llegaban, se quitaban las zapatillas y les daban la vuelta. Y decían el yen. No, cuando entres y te pongas de rodilla y saludes. Entonces yo voy haciendo que cada vez, para conseguir el placer, tú des un paso más. Llega un momento que el hecho de hacerlo todo hace que el placer desaparezca porque el placer está ya en el proceso. Entonces, claro, si yo todos los días hago 1 hora de gimnasio y me tomo un batido y no voy estirando, o el batido es más pequeño, o un batido cada 2 días, o voy haciendo que cada vez se estire más, yo no voy a evolucionar. Porque el cerebro no quiere evolucionar. Soy yo el que quiere evolucionar. El cerebro tiene su zona de confort. La zona de confort no es nuestra, es de nuestro cerebro. Es donde nuestro cerebro está relajado y funciona por automatismos. Y un automatismo se produce a los 6 meses. Y yo quiero crecer. Tengo que conseguir un automatismo nuevo. Los primeros 6 meses es responsabilidad mía. A partir de ahí ya se lo metió al cerebro y ya el cerebro se va a encargar de él. Pero los primeros 6 meses, la forma de meter un automatismo es mía. Y la forma de meterla es trabajando con el cerebro, pero pidiéndole cada día un puntito más al cerebro. Para que llegue un momento en que yo sea capaz de hacer eso. Ok. Vale. Espérate. Y hay una cosa más, Sí. que no he dicho y ahora cuando te lo estaba haciendo, nos vamos a las tragaperras. ¿Vale? Las tragaperras son muy adictivas. ¿Por qué? Porque funcionan con una cosa, que se llaman premios intermitentes. Al cerebro lo que le rompe es no saber cuándo va a recibir el premio. Me explico. Una vez que yo produzco el premio, y el premio siempre se produce después de la acción, empiezo a eliminarlo de forma aleatoria. Y esto rompe el cerebro. Porque el problema que tiene el cerebro es que como las primeras repeticiones, vámonos a los perros, ¿vale? Como las primeras repeticiones siempre salía de la jaula, ahora pienso que siempre voy a salir. Como las primeras repeticiones he recibido el premio, ahora sé que sí, pienso que siempre lo voy a recibir. Y no me importa las veces que ya no lo reciba. Es más, el hecho de no saber si lo recibo o no lo recibo es más adictivo. Paul Ekman demostró que una de las cosas más adictivas, aunque sean peligrosas, son subirte en una montaña rusa. ¿Sí? Tú te pones durante media hora en una montaña rusa. A la media hora te subes en la montaña rusa y vas a estar 1 minuto en una montaña rusa, gritando, pasándolo mal. Y cuando terminas, no te vas a casa, te vuelves a poner en la cola. ¿Sí? Porque ha sido una situación displacentera con un placer, que es el de terminar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero que veas es que cuando yo genero un proceso y ese proceso ya tiene una cadencia, empiezo a quitar de forma aleatoria los premios. Y eso es más adictivo todavía para el cerebro, porque como no sabe cuándo lo va a conseguir, busca hacerlo muchas veces para poder conseguirlo. Por eso las máquinas tragaperras funcionan. A mí me estaba recordando a Instagram. A ver qué sale. Instagram se crea lo crea Fogg en el laboratorio de diseño y conducta en Stanford y se crea con los patrones de condicionamiento operante de Skinner, que esto la gente no lo sabe. Las redes sociales se crean con el condicionamiento operante de Skinner. Fogg es un ingeniero de Silicon Valley y en 1993 escucha a Philip Zimbardo dar una conferencia y le dice, ostras, esto yo creo que tiene que ser interesante si yo aprendo esto para crear procesos en el ordenador. Y entonces se mete a Stanford y estudia psicología durante 4 años. Cuando termina psicología en 1997, tiene que presentar un trabajo fin de carrera.
es un ingeniero de Silicon Valley. ¿Sabes qué trabajo presenta? Cómo mantener a una persona durante más tiempo delante de una pantalla de ordenador. Y lo llama captología. Y a Stanford le encanta tanto que le ofrecen abrir un laboratorio. Y lo abre. Se llama el Laboratorio de la Persuasión Tecnológica. Y un señor que se llama Zuckerberg pone dinero. Y este laboratorio en una semana consigue que Facebook pase de 20 millones de cuentas a 50 millones de cuentas. Los alumnos de este laboratorio hacen un máster. Hoy en día en este laboratorio pasan todos los ingenieros de Silicon Valley. Se llama Laboratorio del Diseño de Conducta actualmente. Y uno de esos alumnos, creo que es en el año 2007, si no me confundo, como trabajo fin de máster, crea una aplicación y esa aplicación es poner fotografías y darle likes. Y hoy lo conocemos con el nombre de Instagram. Vale. Fogg, cuando desarrolla su teoría, la basa en cómo condicionar el cerebro. Y entonces estudia a Skinner. Y estudia cómo Skinner plantea el condicionamiento operante. La conducta funciona por ABC. A, antecedente, B, conducta, behavior, C, consecuente. El A la activa. Fogg lo llama Tiger. La B es la conducta que no importa y la C es la que lo mantiene, consecuente. Lo importante es cómo yo activo tu conducta, un timbre que me dice que alguien ha dado un like y el consecuente, que el like me genera placer. Con lo cual, la próxima vez que escuche el timbre, voy a irme al teléfono porque hay un like. Sí, así funciona Instagram y así funcionan las redes sociales en base al condicionamiento operante de Skinner. 1936. ¿Sí? Y la gente ahora dice, no, Skinner ya está descatalogado. Ya. Está descatalogado porque ya no se llama Skinner y porque ya no se llama condicionamiento radical. ¿Sabes cómo se llama ahora el condicionamiento de Skinner? Lo llamamos condicionamiento contextual funcional. ¿Sí? Y le hemos dado nombre, AC, terapias de tercera generación. ¿Sabes en qué están basadas las terapias de tercera generación? En Skinner. ¿Sabes cuál es uno de los patrones de esas terapias que tienen 6 pasos? El mindfulness. Porque es condicionamiento. Yo todos los días trabajo con tu atención, la entreno y hago que dejes de trabajar en el futuro y en el pasado y empieces a trabajar en el presente por entrenamiento diario. Qué bueno. De todas formas, redes sociales, y ya no me atraen. O sea, una cosa es el like y lo que a mí me hace sentir, y otra cosa es el efecto, ¿sabes? Pero es el mismo. Las tragaperras pasan mismo. así, igual que esto. O Sí. sea, a ver qué sale. Claro. Está basado un poco en lo mismo, ¿no? Está basado en el premio intermitente de Skinner. Skinner es el que crea el premio intermitente. Claro, es lo que dices de, como no sé si lo que va a salir me gusta o no, Perfecto. no puedo dejar de ver. Es la montaña rusa. Claro. Es la montaña rusa. Me voy a matar. Me subo otra vez a ver si me mato. Y luego no me mato y termino. Sí, y lo has pasado mal. Sí. ¿Y por qué no te vas para casa? Hostia, ¿por qué no me he matado? El placer de no haberme matado. Y vuelvo otra vez. Sí. Genial. Wake Up te ofrece una plataforma de contenido consciente. Encuentra conferencias, entrevistas, documentales, reflexiones y artículos para el autoconocimiento. Únete a la comunidad Wake Up y participa en foros, grupos, eventos y actividades con gente consciente como tú. Wake Up.